Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Espero que bien, espero que esté todo correcto. Me puse formal para la ocasión, entonces voy a enseñarle mi problema. Espero que esté en una parte de aquí, pues si no, si batallo, pues sería en una diapositiva. Entonces, voy a leer porque pues tampoco tengo buena memoria, entonces voy a batallar. Entonces, bueno, comencemos. Si un semáforo que pesa 500 N, que sería la fuerza, y está suspendido entre dos cables, tensión 1 y tensión 2, que forman un ángulo de 50 grados con la horizontal que termina la tensión, lo primero será identificar los datos del problema, que sería la masa igual a 500 y sería el ángulo 50, porque la tensión 1 y la tensión 2 no la sabemos. Entonces primero realizamos el dibujo del problema para identificar las fuerzas. Ahora que podemos ver, gracias al diagrama del cuerpo libre, la tensión tiene magnitudes vectoriales, por lo cual tenemos que sacar sus magnitudes con la fórmula para sacar la magnitud. Entonces, la magnitud de la tensión en el eje X es tensión coseno del ángulo de 50 grados. Y para el eje de Y es igual a tensión del seno del ángulo 50, ¿verdad? Pero como no tenemos la tensión, la fórmula queda con solamente la tensión y el resultado. Entonces lo siguiente sería lo siguiente sería la sumatoria de las fuerzas del X y del Y. Serían igual a 0. Tensión 1 menos tensión 2 es igual a 0, ya que tiene que haber un equilibrio estático. Entonces, dado a esto, podemos identificar que la tensión 1 menos peso es igual a 0, por lo cual el peso es igual a tensión 1, ¿ok? Y la tensión 2 sería igual a tensión 1 por el resultado del coseno del ángulo. Bueno, maestro, sería todo. Espero que le vaya bien en las vacaciones. Esperemos no vernos en segundas, ¿verdad? No queremos eso. Entonces, bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues le mando unas buenas noches. Hola, mi nombre es Brenda Isabel, soy del equipo 1 y yo les voy a explicar sobre el tema de la tensión. Les voy a dar un breve concepto de lo que se trata. Dice, la tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial. Y les voy a dar un ejemplo de la tensión. Un juego mecánico y su carga pesan de 5.200 newtons. Calcula la tensión en el cable del juego que se mueve hacia arriba y hacia abajo con una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado y hacia abajo con una aceleración de menos 1.5 metros al cuadrado. Los datos son que es el peso de 5.200 newtons y la aceleración que sube hacia arriba y hacia abajo de 1.5 metros. Y lo que vamos a encontrar es la tensión. Bueno, ahora aquí tengo el ejemplo y se los voy a explicar. Nos dice que la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la tensión menos el peso. Después nos vamos a la fuerza resultante, que sería raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en el Y al cuadrado. Tenemos como fuerza resultante que es igual a la sumatoria en el eje X es igual a 0, entonces tenemos como fuerza resultante que es igual a masa por aceleración, dando así por último que la sumatoria en el eje Y es igual a masa por aceleración. Ahora nos vamos a que peso es igual a masa por gravedad, que es igual a 5.200 newtons entre, como todos ya sabemos que gravedad siempre tiene el mismo valor, que es 9.8 metros sobre segundos. Ahora vamos a buscar la tensión. Lo que nos quedaría aquí sería que la masa vale, después de hacer esto, la masa nos quedaría así, que sería 530.6 kilogramos, que eso sería la masa. Y ahora para encontrar la tensión tendríamos que multiplicar 530.6 kilogramos por lo que viene siendo la aceleración, que es 1.5
5 metros sobre segundos, más el peso, que nos daría un total de 5.995.9 newtons. Ahora para la bajada va a ser igual, lo único que va a cambiar va a ser este signo, ya que si va hacia abajo tenemos que poner la aceleración como negativa. Entonces nos quedaría lo mismo, pero solamente cambiando este signo, que nos daría un total de que la tensión vale 4.404.1 newtons. Y así es como se resuelve un problema de tensión. Gracias. La estática es un concepto que nos indica que un objeto estará en reposo estático. La redundancia donde el tipo de problema que consideramos es que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es nula, es decir, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en el componente x al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en la componente y dando igual a 0. Esto se cumple si ambas sumatorias dan igual a 0. Por lo tanto, se puede sintetizar en la llamada primera condición de equilibrio traslacional si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Si sobre un objeto actúan dos o más fuerzas, estas producen una fuerza resultante. Si queremos que este objeto quede en equilibrio, se aplica una fuerza de igual magnitud, en la misma dirección y en sentido contrario a la resultante. A esta fuerza se le llama fuerza equilibrante. Y si tú quieres resolver problemas de equilibrio estático, se sugiere utilizar el siguiente método. 1. Identificar el punto en donde concuerden todas las fuerzas. 2. Realizar un diagrama de cuerpo libre de estas fuerzas. 3. De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre, establecer las sumatorias de fuerzas con el eje X y en el eje Y. 4. Aplicar la primera condición del equilibrio a las sumatorias de las fuerzas. Y 5. Por último, resolver las ecuaciones obtenidas de las sumatorias para calcular las incógnitas, es decir, hallar las magnitudes de las fuerzas que actúan en el sistema aplicando el método de ecuaciones simultáneas, también conocido como sistemas de ecuaciones lineales. Y fin, mi nombre es Alberto Yair Almaguer Rodríguez del grupo 258 y soy como el 1 o 2 de lista. En el problema del día de hoy, en el tema de fricción cinética, tenemos una fuerza de 100 newtons, una masa de 15 kilogramos, una fricción cinética de 0.55 y una aceleración y la incógnita es la aceleración. Deseamos calcular la aceleración, pero para eso tenemos que... Entonces lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, que es este. Identificar las fuerzas. Una vez que identificamos las fuerzas, proseguimos a realizar la sumatoria de fuerzas en ambos ejes, dando así como el eje X es igual a fuerza menos fuerza de fricción y en el eje fuerza normal menos peso son igual a 0. Es igual a 0 aquí. Dando así como la fuerza resultante igual a la sumatoria de fuerzas en X, entonces la fuerza menos la fuerza de fricción es igual a masa de aceleración, que es este. Pero falta aceleración, entonces se despeja la fórmula que hicimos aquí, se despeja la fórmula y aquí, estas dos. La fórmula teniendo así aceleración es igual a fuerza menos a fuerza de fricción entre la masa. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por fuerza normal. Y nada más sustituimos las letras. 100 newtons menos 80.85 newtons entre 15 kilogramos y nos da la aceleración de 1.27 metros sobre segundo al cuadrado.